Buenos días, hoy vamos a tratar el tema de cáncer en trasplante renal. Mi nombre es Lina Marcela Aguirre, residente de nefrología. La charla está a cargo del doctor John Freddy Nieto, internista nefrólogo, magíster en telesalud, profesor del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Antioquia y trabaja para el Grupo de Nefrología y Trasplante y Cuidado Crítico del Hospital Palo Uribe. Entonces, para empezar, vamos a hablar de la incidencia de los cánceres primarios y secundarios en los receptores de trasplante renal. Este es un estudio multicéntrico de cohorte que se hizo en 4 centros en trasplante en Italia. La edad promedio de los pacientes era de 18 a 68 años. Fueron más o menos 3.537 pacientes los seleccionados. De esos, con un seguimiento a 6.9 años, se vio como pues los cánceres asociados a piel versus, o sea, los cutáneos versus otros cánceres, la incidencia fue del 7.5% y la otra del 7.2%, por lo cual no había pues como una diferencia marcada entre los dos en este estudio. Pero después, ya viendo como tal la representación, entonces para mirar cáncer de piel no melanómicos, que básicamente son el carcinoma masocelular y el carcinoma espinocelular, se ve como la incidencia a más o menos 15 años es del 6.8 versus para el escamoso, que es el más frecuente, el 8.4%, siendo como tal los cánceres no melanómicos a los 15 años los más frecuentes, el 15.2% es la incidencia, con un periodo medio de seguimiento de 6.5 años y una edad promedio de los pacientes entre 58 y 59 años. Entre otros de los cánceres que se presentaron en esta revisión, entonces el cáncer de mama tenía una incidencia a los 15 años del 3.2%. Se ve como los cánceres, al pasar los años, de primera a 15 años, se veía un aumento de la incidencia, o sea, en los nuevos casos, y el linfoma no Hodgkin presentó una incidencia del 3.0%, el cáncer de cervix de 1.5%, que fueron como los más frecuentes en esta revisión. Dentro también de la sobrevida, entonces para mirar la sobrevida, los que tienen una mejor sobrevida son los cánceres de piel no melanómicos, entre ellos el vasocelular y el espinocelular, en donde el carcinoma vasocelular tiene una sobrevida más o menos del 100 al 79% y el escamocelular del 98 al 73%. Después, en un periodo de seguimiento básicamente de 4 años, ¿sí? Hasta la muerte, que fue básicamente lo que se evaluó, y el de colon va a tener también una disminución marcada de la sobrevida, en donde el primer año se da en el 71.4% y ya a los 10 años en el 47.6%. Lo mismo para los cánceres de pulmón, en donde la sobrevida a 10 años es nula, y en el cáncer de próstata, en donde la sobrevida a los 10 años es del 47.3%. Entonces, los cánceres, digamos, de piel no melanoma es el más frecuente después de 5 a 7 años de seguimiento, como vimos en estos estudios. Como tal, entonces, el riesgo de cáncer y de otras malignidades, este es un estudio en 11.277 trasplantados. En este estudio, después del tercer año, disminuía el cáncer en el trasplante, pero básicamente, digamos que el número de pacientes evaluados fueron 7.952 pacientes. Estas eran las edades promedios de los pacientes con cáncer renal evaluados. También se evaluaron la incidencia de cáncer hepático, pues según si eran trasplantados a nivel renal, si eran trasplantados a nivel hepático, si eran trasplantados a nivel pulmonar o si tenían un trasplante de múltiples órganos, mirando como tal las edades y las medidas de seguimiento. Para el trasplante de riñón fue de 8 años, para el trasplante de hígado fue de 5 años, para el de pulmón y corazón fue de 5 años y para órganos múltiples fue de 8 años. De esos, digamos que los que más se presentaron fueron tanto como la incidencia mayor fue para el de labios y cavidad oral, que fue el 46 y 5.2%, digamos, el radio de incidencia. El anal fue de 6.3 y en oídos y nariz fue de 5.9. ¿Sí? Este es a nivel renal, porque a nivel del trasplante hepático y a nivel del trasplante cardíaco fue muy diferente la incidencia para los diferentes grupos.
El cáncer de cervix se presentó para el trasplante renal del 2.4 y el carcinoma escamocelular, vamos a ver que se asemeja a los otros estudios, que fue de 121, el radio de incidencia, el sarcoma de Kaposi de 40 y el carcinoma del apéndice del 43, y miren cómo los tumores hematológicos y de tiroides fueron mucho menores. De esto, entonces, se dice que como tal, la incidencia acumulativa en el trasplante de riñón fue aumentando, ¿sí?, a nivel de los 15 años, entonces en el primer año 1.8, luego 4.9 y luego 8.7, y para los carcinomas escamocelulares, que fueron los más frecuentes, también la incidencia fue aumentando en el tiempo, siendo, digamos, más prevalente para los otros trasplantados, que eran los de hígado y pulmón. De esos también se puede decir que pues en este estudio, porque hay unos que no se asocian a este, que de los 40 a los 49 años y los 30 a los 39 años, el riesgo de carcinoma escamocelular fue mucho mayor. Para la sobrevida después del diagnóstico de cáncer, entonces, renal en los pacientes receptores, este es un estudio de casos y controles de marzo de 1966 a mayo del 2008 en los Países Bajos. Del grupo total fue 44 años, con un rango de 1 a 80 años. La media de supervivencia para los pacientes censuradas por fracaso del injerto fue de 18.9 años. La media de supervivencia del injerto censurado por muerte fue de 21.2 años, y la media de supervivencia general del injerto sin censura fue de 9.3 años. Como tal, digamos que en los tumores, los cánceres a nivel de labios, cavidad oral y faríngea, la media de sobrevida en meses fue de 69 y la media de sobrevida en años fue de 14.3 años. De mama solamente fue de 17, pues fue más o menos de 17 años, o sea, no tienen como tal, digamos, pues una muerte temprana asociada pues como a eso. En cambio, para el cáncer de páncreas, pues la malignidad y el porcentaje de muerte fue significativo, pero se asemeja a los pacientes que no tienen inmunosupresión. Entre las causas de muerte, el 16% fueron infección, pues sumando como tal todos los cánceres, el 5% fueron complicaciones gastrointestinales, el 35% fueron cardiovasculares y el 28% fueron por otras causas. La malignidad se registró como causa de muerte solamente en el 16% de los pacientes. Eso quiere decir que como tal la mortalidad asociada a cáncer se ve muy relacionada con las patologías cardiovasculares. Dentro de la incidencia y predictores de desarrollo de enfermedad linfoproliferativa después del trasplante, entonces se evaluó receptores adultos y receptores niños con una incidencia básicamente de 3.6 para el grupo de los niños y 3.3 para el grupo de los adultos, disminuyendo básicamente al quinto año después del trasplante y teniendo una incidencia máxima acá, que era en el primer año post-trasplante, de como tal la enfermedad linfoproliferativa. Dentro de el compromiso más frecuente por PTLD era nodal en el 29%, y para estos pacientes que tienen PTLD asociado al trasplante, el compromiso extranodal va a ser del 71%. De esos sitios extranodales, entonces, digamos que el gastrointestinal, que va a ser sumando intestino, estómago y ano recto, va a ser del 27.7%, cerebrales del 14.3% y renales del 5.1% en el compromiso por la enfermedad linfoproliferativa. Y ya asociado como tal al tratamiento, entonces los pacientes, digamos, tratados con tacrolimus, ¿sí? Básicamente, entonces eran estos, tenían, pues experimentaron más bajo riesgo, según este estudio, comparado con los tratados con ciclosporina y aciatropina en la incidencia de desarrollo de PTLD.
De eso también se sacó como tal, digamos, un HR o un riesgo relacionado en donde el basilizumab no tiene como tal riesgo, pero otros agentes de inducción sí se asociaron a un HR de 2.07, o sea, 2 veces más el riesgo, la raza caucásica 1.97 el HR, y como tal tener una serología negativa para Epstein-Barr 3.33 de HR, o sea, 3 veces más el riesgo, y digamos que fueron como las cosas asociadas al desarrollo, factores de riesgo para desarrollo de enfermedad linfoproliferativa. Entonces, entre los factores de riesgo que voy a tener para malignidad están la edad del receptor, el cáncer previo, la exposición solar, las infecciones virales y la duración del tiempo de diálisis. Ya asociados como tal al trasplante, entonces la transmisión por el donador o el tipo de donador, y dentro de la medicación entonces va a estar la inmunosupresión neta, la inducción y el mantenimiento. Dentro de esos factores de riesgo, entonces se dice que los pacientes mayores de 50 años aumentan 3 a 6 veces, digamos, el riesgo de cáncer. El que sea hombre también aumenta un 20 a un 30% el riesgo de cáncer, y el que sea blanco aumenta un 20 a un 35% el riesgo de cáncer. Si es fumador, como ya lo vimos pues, como toda la conferencia de Julián, también aumenta en 2 a 3 veces el riesgo de cáncer, y si tiene un tiempo en diálisis mayor de 4.5 años, aumenta en un 40%. La historia previa de cáncer incrementa en un 40% el riesgo, la diabetes mellitus, como también lo mencionó ayer Julián, en un 20 a un 40%, y la enfermedad poliquística disminuye el riesgo en un 20%. También hay que ver que el score de PRA mayor del 80% aumenta 2 veces el riesgo. Las incompatibilidades del HLDR también lo aumentan, y los criterios de donador extendido aumentan en un 50% el riesgo de cáncer. Dentro de los factores como la inducción, entonces los agentes depletores de células incrementan el riesgo, pero básicamente de linfomas en un 30 a 80%, y la azathioprina 2 a 3 veces el riesgo de cáncer escamocelular, versus el basilizumab o el daclizumab, que no incrementan el riesgo, y los inhibidores del mTOR, que lo disminuirían por mecanismos que ahorita vamos a explicar. Bueno, dentro de la edad, entonces los pacientes mayores de 55 años, digamos que tuvieron un riesgo absoluto de desarrollar cáncer en pacientes trasplantados mucho mayor que el resto de la población, y los virus entonces también van a estar asociados en el cáncer de vulva, vaginal y cáncer anal. Va a estar asociado el papilomavirus, el 16 y 18, el carcinoma hepatocelular va a estar asociado pues a los virus de hepatitis C y hepatitis B, el PTLD va a estar asociado al Epstein-Barr, ¿sí? Los linfomas al HTLV1, y los sacamos de Kaposi al virus herpes 8, ¿sí? El de próstata al poliomavirus BK, y los tumores cerebrales al JCV, que es básicamente el virus simiano, que van a ser algunos de los que se va a presentar. Ahora, se dice que como tal, la exposición a la luz ultravioleta y, por ejemplo, fumar pueden traer como tal una mutación a nivel del P53 que va a hacer un daño a nivel del DNA. El P53 normalmente es un gen que es supresor de los tumores. Entonces, al haber una mutación, digamos, va a haber una alteración en la reparación del DNA que va a ser contribuido por el inicio de los inmunosupresores, azatropina, ciclosporina, por ejemplo, y eso va a llevar a una proliferación incontrolada del tumor que va por el TG beta y la interleuquina 10 a producir mucho más de esto. Los virus también son infecciones oncogénicas y va a aumentar la producción de factores de crecimiento y proteínas antiapoptóticas que van a prolongar la proliferación de las células, y eso va a llevar a la producción del tumor. Dentro, digamos, las dos vías de asociación que están implicadas, entonces vamos a ver cómo digamos que una de las vías es la activación del NFAT, ¿sí? Que básicamente se va a dar por la enzima fosfolipasa C, que en la isoforma,
y el diacil y la 1,4 y la 1,3 trifosfatinoxitol, ¿sí? Que me va a llevar como tal a la producción entonces de la inmunofilinas, calmidulina y calcinurina, y al estar, digamos, esta vía inhibida por los inhibidores de la calcinurina, podrían llevar a una activación por una, digamos, aberrancia en la producción del factor de crecimiento endotelial, de la producción de células tumorales y aumento de esa proliferación celular. Ahora vamos a explicar más bien, pero entonces es para que tengan claro que esta va a ser una de las vías por las cuales se va a activar como tal esa proliferación celular. Entonces acá lo que vamos a decir es que básicamente el NFAT modula básicamente la expresión de este factor de crecimiento endotelial. Y ese está regulado básicamente por una transcripción del receptor de ese factor de crecimiento endotelial, que va a ser el BERT1 y el BERT2. Entonces, la ausencia del NFAT1, que es básicamente lo que puede pasar cuando yo le doy un inhibidor de la calcinurina, conduce a la inhibición de del receptor de crecimiento endotelial, lo que lleva a una expresión aberrante del receptor de crecimiento endotelial a través de un mecanismo de retroalimentación. Y esa alteración o esa expresión aberrante va a llevar a la producción del crecimiento endotelial, y esa producción del crecimiento endotelial va a producir más NFAT, que se parece ser que no es el NFAT1, sino el NFAT2, que va a estar mucho más asociado a la producción de proliferación por, digamos, unos receptores o unas proteínas, angiogénesis, metástasis e inflamación por la COX-2. Entonces se dice que la NFAT básicamente activa la transcripción de genes proangiogénicos por vía de COX-2 como resultado de la síntesis de la prostaglandina 2, y eso podría ser la vía por la cual los inhibidores de la calcinurina podrían producir como tal, digamos, la alteración y el mecanismo de metástasis y angiogénesis. Entonces, esto es para ver que hay una superfamilia, la superfamilia de las NFAT. Entonces se divide en NFAT 1, 2, 3, 4 y 5. Básicamente la NFAT 1 induce inhibición del P53, ¿sí? Reduce el riesgo de carcinogénesis, pero si vamos a ver el NFAT2, que también se expresa a nivel de piel, cáncer de colon, pancreático, ovarios, puede inducir diferenciación celular, promoción de la formación de colonias e induce transformación maligna. Entonces es por eso que la activación de algunas o la inhibición del NFAT puede conducir como tal a la proliferación maligna en estos pacientes. Dentro de los inhibidores de la calcinurina, entonces hay una inhibición de la producción de la interleuquina 2, ¿sí? Y eso produce factor TG-beta, factor de crecimiento endotelial, y producción de interleuquina 6, que va a producir como tal, digamos, la alteración a nivel o el incremento de los desórdenes linfoblásticos en esos pacientes. La azatroprina, entonces, como tal, inhibe el DNA y estaría como tal inhibiendo la reparación del codón, e incrementa como la inestabilidad del DNA, y al incrementar esta inestabilidad del DNA podría como tal, al dañarse por otros factores externos, sea genéticos o por los rayos ultravioletas, llevar a producir como tal proliferación y daño tumoral. Y pues el micofenolato produce una elevación del monofosfato deshidrogenasa, que se ha encontrado en algunos tumores sólidos, pues como tal, pero se ha dicho que como tal la azatroprina va a ser mucho más prevalente en la formación de tumores que el micofenolato. Entonces hay veces que se prefiere el cambio de azatroprina a micofenolato en algunas personas. Entonces, acá otra vez para explicar, entonces básicamente la inmunosupresión va a llevar a la inducción, el incremento de las células TREC y que unido a la NFAT2 va a disminuir la respuesta antitumoral y va a producir, digamos, el cáncer. Y los inhibidores de la calcinurina ya vimos que aumentaban el factor de crecimiento endodérmico, el TGBeta1, ¿sí? La interleuquina 6, y disminuían la reparación del DNA y podían llevar a la producción de cáncer. Dentro de las
de las mTOR, entonces ya habíamos visto previamente que como tal hay otra vía, o sea, esa es una vía es de las NFAT y la otra vía es por las TORCIN 1 y TORCIN 2, básicamente la TORCIN 2 que va a activar el AKT y ese AKT va a llevar a la producción de angiogénesis y por la TORCIN 1 me voy a activar el factor inducible de hipoxia que me va a llevar a la producción del factor de crecimiento endotelial y eso me va a llevar también a la angiogénesis que va a ser pues como el detonante conocido de la producción de tumores. Entonces, al inhibir como tal la TORCIN 1 y la TORCIN 2 por el inhibidores de la rapamicina, como son el sirolimus y el everolimus, podríamos contrarrestar el efecto tumoral y es por eso que digamos que es el cambio que se hace en la inducción. Dentro entonces de los efectos a largo plazo de la inmunosupresión, este es un estudio comparando los regímenes tanto de altas dosis como de bajas dosis, teniendo niveles de ciclosporina entre 150 y 250 nanogramos o teniendo niveles entre 75 y 125 miligramos. En esto entonces se hizo aleatorio, se hizo estratificación por edad, se hizo prereactivo, también estratificado, se miró la creatinina en todo lo que eran los parámetros, fue un estudio prospectivo abierto entre 1989 y 1994 y lo que se vio es que como tal las dosis, digamos, normales de ciclosporina o los niveles normales entre 150 y 250 se asociaban a un mayor porcentaje de nuevos cánceres, con una P de 0.034. De esos, entonces, digamos que había más cánceres atribuidos al origen viral, entre esos estaban los trastornos linfoproliferativos asociados al Epstein-Barr, el sarcoma de Kaposi asociado al herpes 8, el carcinoma cutáneo y cervical asociado a los poliomavirus, que fue, digamos, más en el grupo de dosis normal que en el grupo baja, aunque digamos que los cánceres no cutáneos fueron comunes en el grupo de las dosis normales, que en el grupo de las dosis bajas la diferencia entre estos cánceres cutáneos no fue significativa. Aquí vemos como las dosis normales entonces y tuvieron más cánceres de piel, aunque pues dicen que no, la diferencia no, y digamos que hubo más desórdenes linfoproliferativos. Entre las consumciones, entonces, los cánceres más frecuentes en los receptores mayores de 50 años, con una P significativa, era más frecuente en los hombres y se asociaba más a los que recibieron dosis altas de ciclosporina más azatropina, con una P de 0.03. Dentro de la inducción, porque pues es otro de los factores de riesgo que se ha visto relacionado, entonces vamos a ver que, por ejemplo, la timoglobulina, pero no la equina, normalmente se asoció a un índice mucho mayor de prevalencia de linfoma no Hodgkin que la timoglobulina normal o el Moromuvac, que es el OCT3, versus el basilizumab, que fue mucho menor como tal en la incidencia en la producción de linfoma no Hodgkin. Y dentro de ya como el estudio como tal asociado a los inmunosupresores, el alemtuzumab tuvo una mayor incidencia como tal de linfoma no Hodgkin y en los pacientes que digamos que tenían linfoma de Hodgkin o tenían cáncer de cervix, vulva, ano, pene o sarcoma de Kaposi, también estuvo más asociado en la incidencia el alemtuzumab con un riesgo mucho mayor de presentarlos. Este es un estudio de John Hopkins, entonces por lo tanto la inducción con el alemtuzumab que hace pues una depresión mucho más marcada de las células puede producir mayor riesgo de incidencia de cáncer en estos estudios. Acá también se ve como el cáncer renal, ¿sí? Más asociado al alemtuzumab, cáncer colorectal más asociado al alemtuzumab, cáncer de tiroides más asociado al alemtuzumab y en el melanoma más asociado a la inducción con timoglobulina. Entonces había mayor incidencia de linfoma y cáncer colorectal entre los blancos no hispanos. La mayoría de los linfomas son causados por Epstein-Barr y la inducción por el receptor de la interleuquina 2, que es basilizumab, se asoció con una disminución del cáncer de pulmón, básicamente con un RR de 0.73. Hay otras cosas que también se pueden asociar, que se ha visto, por ejemplo, en los linfomas difusos de células B,
que como el HLA-B38 tiene una incidencia mucho más alta de presentar como tal cáncer. Los pacientes que tienen el B38 y son trasplantados, receptores trasplantados versus no trasplantados, se asoció a una incidencia mucho más alta de desarrollar ese cáncer, lo mismo que los que tenían el HLS-12, que también se asociaba a un incremento como tal del riesgo, versus los pacientes que tenían el B58, que disminuían como tal el riesgo de presentar dicha alteración, y el DR13 también se asoció a un aumento del riesgo de presentar en el post-trasplante linfoma de células B difusas. Entonces, hay que tener unas recomendaciones en el donador porque como tal, estos pacientes inmunosuprimidos van a tener un mayor riesgo de cáncer. Entonces, en el donador también se ha visto como tal que pues el donador es origen de cáncer más o menos con una incidencia del 0.01%, digamos, en el trasplantado renal. Entonces, en los cánceres se ha visto que en el donador, pues normalmente se debe excluir el paciente que tiene una enfermedad activa maligna o al menos que tenga un riesgo bajo de transmisión, o sea, menor del 1%. Los que tienen quistes van a depender del quiste, pues el Bosnia 1 se puede dejar en el donante, el Bosnia 2 pues se debe de mirar y mirar con tomografía computarizada para mirar cuál es el riesgo, y el Bosnia 3 se debe de hacer primero nefrectomía antes de colocar pues como tal la parte del riñón en el receptor. Entonces, digamos que los cánceres de bajo riesgo, o sea, con una transmisión menor del 1%, pueden ser adoptables como donantes. De esto se sacó, básicamente, hay pues unas guías que son las guías de Inglaterra, en donde dice que paciente con melanoma debe de ser excluido como tal de la donación, y es que en este artículo, que fue una revisión sistemática con 151 artículos, 66 reportes de casos y 3 estudios en Australia, los receptores con melanoma y pulmón transmitidos por el donante tuvieron mucho peor pronóstico que los que tenían una alteración renal. Entonces, digamos que como tal, los pacientes donadores con melanoma pues serían excluidos totalmente de la donación. Hay instrucciones pues como específicas en la detección de cáncer de mama, cuello uterino, próstata y colon, porque también se han asociado a riesgo alto. Entonces, para poder mirar qué cáncer, digamos, puedo de pronto en un paciente donador, puedo ponerlo en donación activa, entonces tengo que mirar el riesgo de los cánceres. Entonces, riesgo mínimo, cáncer de piel no melanoma, cáncer de vejiga no invasivo, carcinoma renal pero menor de 1 centímetro, carcinoma de folicular menor de 1 centímetro y carcinoma papilar menor de 1 centímetro. Y riesgo leve van a ser carcinomas foliculares mínimamente invasivos de 1 a 2 centímetros, carcinoma de células renales de 1 a 2.5, tumores celulares de bajo grado, historia malignidad no relacionada con el sistema nervioso central. Y ya como tal, riesgo moderado y severo, que son los cánceres de mama, cánceres del sistema nervioso central, sarcomas y cánceres de pulmón y los tumores neuroendocrinos, no estarían indicados para ser donantes en estos pacientes. Entonces, aquí básicamente yo voy a mirar la categoría de riesgo. Si son tumores en niños no hay ningún problema, pues no es un riesgo significativo. Si tienen pues un riesgo mínimo, como ya vimos que es del 0.1%, entonces pues yo podría hacerle firmar al paciente un consentimiento informado de que él acepta ese riñón y pues no habría como ningún problema según este estudio de Nature. Si es del 0.1 al 1%, pues hay que mirar muy bien si es que el paciente sí requiere como tal ese órgano a trasplantar por el riesgo, digamos, asociado que tiene a su enfermedad dialítica, pero digamos que tendría que tener un consentimiento informado, y ya después del 1 al 10%, pues generalmente no se recomienda como tal ser donador. Dentro de las recomendaciones en el receptor, entonces hay una revisión sistemática y un metaanálisis en 2017 que informó una tasa de recurrencia de cáncer de 2.4% por 100 personas año en el riñón receptor de trasplante renal, y una historia de cáncer antes del trasplante renal se asocia a un aumento de 1.5 a 3 veces más del riesgo de muerte posterior, digamos, al trasplante. Entonces, aquí como tal hay que mirar básicamente la sobrevida y el pronóstico según el tipo de cáncer y la recurrencia. Entonces, si en el
receptor como tal al trasplante tuvo un cáncer de mama, tiene un riesgo de recurrencia de un 23%, si tuvo un cáncer colorectal tiene un riesgo de recurrencia del 21%, si tuvo un melanoma tiene un riesgo de recurrencia a 5 años del 21% y si tuvo un cáncer renal del 27%, y por eso las recomendaciones es dependiendo del estadio, se puede esperar un año, 3 años o estar contraindicado, dependiendo pues como del estadio en que se presente el tumor, para ser candidato como tal a ser receptor de trasplante. Dentro del cáncer de pulmón, entonces, también depende del estadio. Aquí se ve como en la sobrevía, la recurrencia se desconoce. En el linfoma la recurrencia es más o menos del 11%, entonces también depende si el estado es agresivo o no agresivo. También hay pues recomendaciones tanto para el cáncer de tiroides, cáncer de vejiga y los carcinomas escamocelulares en dichos pacientes. Si es localizado, pues entonces no habría ninguna como dificultad. Entonces, en las guías, normalmente, digamos, que recomiendan la elegibilidad, pues según como tal el estadio que haya presentado el receptor previamente, entonces esperar 2 años, esperar de 2 a 5 años, dependiendo de la guía, entonces voy a tener como una recomendación diferente de cuánto esperar, si en situ es 2 años, pero hay unas que no hacen pues como una recomendación al hecho. Y es por eso que, digamos, que se debe recomendar el screening, digamos, después del trasplante. Entonces, hay que hacer screening para cáncer de pulmón, hay que hacer screening para el cáncer hepático, con niveles de alfa-fetoproteína cada 6 a 12 meses, hay que mirar carcinoma urotelial, cáncer de próstata, cáncer de mama, cáncer colorectal y hacer pues como todo el seguimiento anual para poder determinar la paciente que haya tenido historia de ciclofosfamida o que fume más de 30 paquetes al año se someta como tal a cistoscopia. Ya para empezar entonces el cáncer en post-trasplante, entonces vamos a decir que la incidencia después del trasplante, los más frecuentes, pues según esta recomendación del 2014, era sarcoma de Kaposi, digamos, tumores de piel no melanónicos, el PTLD, tumores de riñón, vulvares, perineales, anogenitales y de labio. Entonces, para empezar, digamos que los cánceres que son los más frecuentes, entonces son los de piel, se van a dividir en escamocelulares, carcinoma basal, sarcoma de Kaposi, carcinoma de Merkel y melanoma, que vamos a hacer como los que se van a presentar. Las incidencias, entonces, el carcinoma escamocelular es la más frecuente, como ya vimos en los otros estudios, el vasocelular es del 10 al 16%, el sarcoma de Kaposi, como incrementa, pues, como tal, la incidencia. Este es el carcinoma escamocelular que se puede presentar en pacientes trasplantados. Aquí se ve cómo hay un centro hiperqueratóxico, que es como lo más frecuente que se presentan estos tumores, y hay otras formas de presentación en recurrentes que se pueden presentar más en manos, ¿sí? Que no son pues como los lugares más usuales, pero pueden hacer, digamos, este tipo de lesiones. Se dice que va a estar muy asociado al B13, tiene una alta probabilidad del HLA-B13 de desarrollar como tal cáncer no melanómicos. Pues la alteración básicamente va a ser por un daño en el DNA, ese daño se va a predisponer por la radiación ultravioleta y por el virus, digamos, del papiloma virus humario, que va a producir más alteración del sistema inmune, inmunosupresión, va a llevar a apoptosis y va a llevar pues como tal al cáncer, como ya explicamos anteriormente. Dentro de los cánceres del pie, entonces el papiloma humano, vamos a tener más el carcinoma escamocelular, que se va a ver por la vía del NFAT, como ya vimos, hay una inducción de la TF3 que va a llevar a la supresión del P53 y esa mutación significativa a nivel del P53 va a llevar al carcinoma escamocelular y otra de la vía es por la activación y la degradación del BAC que va a producir como tal también carcinoma escamocelular.
Esto es para decir que se puede estar relacionada con un promotor que es el PDLP1 en la regulación. Entonces aquí vemos como los DAMs y los PAMs, que son patrones moleculares de daño, pueden inducir las maquinasas producir el NF-kappa beta o el JON y el FOS, y eso me va a dar un promotor PLD1 que va a estar muy asociado a la proliferación, adhesión de esta producción de células, de carcinomas escamocelulares. Lo que se dice es que esa mediación de células inflamatorias en el endotelio van a llevar a inflamación crónica, van a hacer una inducción del PDL1 y esto me va a llevar a una alteración a nivel o una transición del epitelio mesenquimal, conversión a malignidad y progresión del tumor, y va a estar asociado pues como alteraciones tumorales a nivel cutáneo. Se dice que como tal esa inducción del PL1, que es otra de las vías de sobreexpresión del queratinocito, va a estar muy asociada a la carcinogénesis y va a activar unos factores disparadores que van a ser básicamente el interferón Y. O en otros tumores, dependiendo de la vía, va a haber una molécula de señalización que me va a llevar a la producción mayor de algunos tumores asociados a esta vía de inducción. Dentro de como tal, entonces, el papilomavirus humano, entonces en las mucosas genitales y la mucosa, los más altos riesgos son los alfa papilomas, que van a ser asociados a los serotipos 16, 18, 34, 26 y 53, y en cambio, digamos que lo que son más asociados a la piel van a estar más asociados al beta papiloma, que son el 5, el 8 y el 9. Entonces, el carcinoma de cervix o el escamoso pueden estar asociados entonces a la transmisión sexual por papilomavirus humano. Se dice que es porque hay en la zona de transición a nivel cervical, es rica en CD4 y baja la presentación antigénica, y es muy parecido, pues se produce, digamos que esta alteración muy parecida a nivel del CADP y de AM. En la cavidad oral, entonces, el factor de riesgo va a ser el licor, el cigarrillo o los irritantes de la mucosa, pero digamos que también puede haber transmisión de PBH orofaringia por transmisión orosexual en el 90%, y el cutáneo, que básicamente va a estar asociado a los rayos ultravioleta y a los marcadores supresores del gen P53. Esto es para ver cómo es la clasificación. Hay 3 clasificaciones, la una el Young Committee Association, la otra la Sociedad de Inglaterra, y como siempre van a estar tumores menores de 2 centímetros o mayores de 2 centímetros, y van a estar dados por factores de alto riesgo asociados, en donde es la propia diferenciación histológica, la invasión perineural, básicamente, la invasión tumoral, que van a ser los que me van a dar peor pronóstico cuando yo tengo un carcinoma de piel. Dentro de los tratamientos, entonces, como tal, si yo solamente tengo daño actínico, yo lo que debo de hacer es simplemente poner protector solar y pues regular como todos los marcadores que me están afectando como tal ese daño. Si yo ya tengo una buena diferenciación celular y tengo un carcinoma in situ escamocelular, entonces yo puedo utilizar como tal el 5-fluoracilo, retinoides tópicos o imiquimab para el tratamiento de ellos, y puedo hacer un switch a inhibidores de la mTOR. Si yo como tal ya tengo un escamocelular, pero es recurrente, pobre de ser diferenciado, y como ya vimos que tienen peor pronóstico los de invasión perineural, entonces estaría indicado quimioprofilaxis sistémica, acitetin, 5-fluoracilo y nicotinamida. Y ya en casos de invasión metastásica del carcinoma escamocelular, entonces reducción o discontinuación de la inmunosupresión. Serían como los regímenes de manejo en estos pacientes. Aquí se ha visto cómo este estudio, Cirulimos, en la prevención de cáncer de piel en receptores de trasplante renal. Este es un ensayo multicéntrico, es un estudio del grupo Tumorapa de marzo del 2004 a marzo del 2009. Se vio cómo con el cirulimos tenía una mayor sobrevida libre de carcinoma escamocelular versus el paciente que se guía con inhibidores de la calcinurina. Aquí puede ver entonces cuando hay una lesión
también el cirulimos estuvo pues más asociado a probabilidad de estar libre como tal de nuevas lesiones, y cuando tenía múltiples o variables lesiones se igualaba un poquito más, digamos, la probabilidad de mejoría con cirulimos, inhibidor de la calcinurina, pero de todas maneras seguimos viendo cómo está por encima del otro fármaco. Este es otro estudio randomizado, controlado de cirulimos para receptor de trasplante renal con alto riesgo de cáncer de piel. Entonces es un estudio realizado en Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Los pacientes tenían 18 años o más, en regímenes basados con inhibidores de la calcinurina como ciclosporina o traclórimos durante un año antes. Se reclutó entonces pacientes que desarrollaron escamocelular o vasocelular dentro de los 3 años siguientes, y se sometió a trasplante de riñón al menos un año antes de inscribirse. Entonces, lo que se vio es que un grupo continuó con inhibidores de la calcinurina y en el otro grupo hubo conversión de cirulimos, se descontinuó la inhibidores de calcinurina y se inició con cirulimos una sola dosis de carga de 6 a 12 miligramos seguidos por 2 a 4 miligramos diarios. La dosis ajustada era mantener concentraciones de 5 a 15 nanogramos mililitro por cromatografía líquida y de 6 a 18 nanogramos mililitro por inmunoensayo. Para el minocofenolato se redujo la dosis a 1.5 gramos o menos, y para el sódico 1080 miligramos día o menos, y la azathioprina, si se dejaban con azathioprina, 75 miligramos o menos. La dosis de corticosteroides se puso a una dosis mínima de 2.5 miligramos día. Lo que se vio es que la conversión a cirulimos se asoció a una tasa menor, ¿sí?, de nuevas lesiones confirmadas por biopsia de tumores de piel no melanómicos por paciente año frente a la continuación del inhibidor de la calcinurina. Entonces vimos que es 1.31 frente a 2.48, teniendo una P de 0.02 en el análisis de intención a tratar. El carcinoma escamocelular, entonces, con el inhibidor de calcinurina se presentó mucho más frecuentemente, y lo mismo se pasó con el carcinoma escamocelular, aunque en este pues no hubo una diferencia significativa. El tiempo promedio entonces para la nueva lesión, entonces en los casos en los que el paciente tenía como tal en el carcinoma escamocelular, entonces el tiempo medio hasta la presentación, hasta la primera nueva lesión, fue 380 días para el cirulimos, y el tiempo medio para una nueva lesión fue de 137 días para la continuación de inhibidores de la calcinurina. Eso quiere decir que con los inhibidores de la calcinurina la presentación de nuevas lesiones se presentó más frecuentemente. Lo mismo en el vasocelular fue de 750 días con el cirulimos y de 189 días con el inhibidor de la calcinurina. Entonces, esto es para decir que como yo tengo, digamos, una alteración a nivel del PDL1, ¿sí?, vamos a mirar que el belatacet, que es pues como tal, digamos que actúa a nivel del CTL4, va a producir sobre, los dos van a actuar sobre el CD80 y el CD86, y los dos van a producir un efecto inhibitorio. Entonces, cuando yo como tal pongo el belatacet, podría estar inhibiendo la misma vía, ¿sí?, y podría estar actuando sobre los pacientes que estoy teniendo carcinoma escamocelular por PDL1, ¿sí?, que sería el mecanismo de acción asociado, y al inhibirlo, entonces podríamos producir muerte celular programada. Y es por esto que salió este nuevo estudio, que es el belatacet reduce el cáncer de piel en receptores en trasplante renal. Entonces es un estudio retrospectivo en Yale, en este año, en abril del 2020, y se miró como antes, ¿sí?, del belatacet yo tenía una incidencia de escamocelular y una incidencia mucho más aumentada, versus después de la colocación del belatacet, cuando hice switch, que me disminuyó como tal la incidencia de vasocelular y escamocelular. Aquí se ve como la sobrevida libre como tal de escamocelular fue mucho mayor con el belatacet que como tal con los inhibidores de la calcinurina. Como ya explicamos, es por esta vía de señalización.
Otro de los tumores que se puede presentar es el carcinoma de las células de Merkel. Entonces, el carcinoma de las células de Merkel tiene una incidencia del 12.8 por 1000 personas año. Es más común en personas blancas. El 91% de los tumores agresivos de piel asociados a células neuroendocrinas, sus ubicaciones más frecuentes fueron las cabeza y cuello en un 51%, las extremidades superiores en un 26%, tronco 12% y extremidades inferiores 8%. La incidencia aumentó cuando era mayor de 50 años al momento del trasplante y la duración en el tiempo después del trasplante fue mayor a 10 años. Se identificó un poliomavirus asociado a estas células de Merkel. Entonces, hay que mirar también cómo es tan agresivo, mirar PET-CT para ver diagnóstico de metástasis. Este es un estudio en donde hay un nuevo poliomavirus, subsecuentemente nombrado poliomavirus de la célula de Merkel, en donde se ve positividad del marcador, ¿sí? En el 80 y 43% en estos estudios asociados al carcinoma como tal a este régimen tumoral. Y el riesgo de carcinoma de células de Merkel, esto es importante porque se estuvo asociado a la ciclosporina en un 0.5%, al tacrolimus no se vio asociado, por lo tanto puede ser el tratamiento en estos pacientes. A las atropinas se ha asociado, tiene un riesgo de 1.5%, y acá es importante porque los inhibidores mTOR, que normalmente sirven para los otros tipos de tumores, se va asociado a una incidencia, un ratio de 1.9%, por lo tal no estarían muy indicados en los pacientes que tienen carcinoma de las células de Merkel. Se vio como la unión o el mantenimiento de micofenolato tacrolimus, que era la referencia, disminuía como tal el riesgo versus continuar con ciclosporina atropina, lo aumentaba en 2 veces. Esto fue un estudio de California de 189.498 trasplantes de órgano sólido, que fue como lo que se realizó. Los hombres también tuvieron mucho más incidencia de tumor de células de Merkel, y también estuvo asociado, entonces miren aquí cómo el mantenimiento con terapia con inhibidores del mTOR tiene un riesgo, una incidencia del 3%, que sería pues como, y con ciclosporina azatropina de 1.6%. Entonces eso es como para tenerlo en cuenta a la hora de tratar carcinoma con células de Merkel, que es bastante agresivo. Entonces, dentro del tratamiento, entonces el tratamiento de primera línea de la decisión quirúrgica de este tumor, se debe hacer radioterapia si hay invasión linfovascular o si los márgenes fueron positivos al momento de la incisión. La quimioterapia sistémica en caso de metástasis, entonces se hace con cisplatina y etoposide con una respuesta del 55%, remisión completa del 13% y reversión parcial del 42%, y se puede utilizar como tal, como ya vimos que hay unos tumores que están asociados en piel al PD-1, entonces se puede utilizar el pembrolizumab con una respuesta del 62% y el avelumab con una respuesta del 31.8%. El otro tumor a tratar entonces es el sarcoma de Kaposi. Es una infección básicamente por el virus herpes 8, como ya se había visto anteriormente. Se reactivan las células endoteliales linfáticas. En los pacientes que son seropositivos para el virus herpes 8 antes del trasplante de riñón, el riesgo es del 23 al 28% de sarcoma de Kaposi, comparado con los pacientes que son seronegativos, que es apenas del 0.7%. El 80% de los pacientes que desarrollan la enfermedad de sarcoma de Kaposi son positivos para herpes 8, y el tiempo medio de desarrollo después del trasplante es más o menos de 13 meses, pero se han hecho reportes de casos en donde se ha informado después de los 18 años. Se presenta en piel y mucosas. La afectación de las extremidades inferiores es muy común, y en los pacientes trasplantados renales puede haber afectación visceral en un 25 a un 30% de los pacientes. Entonces, este es un estudio de paciente con sarcoma de Kaposi asociado a virus herpes 8 en infecciones en receptor de trasplante renal. Se ve como, digamos, se miraron pacientes más o menos entre 39 y 45 años. El índice de seropositividad es del 26 y 32 para los controles, y de seronegatividad de 85.2 y 85.1, y se vio cómo los pacientes que eran negativos tenían una incidencia de sarcoma de 0.7, mientras que eran los positivos tenían una incidencia de sarcoma de 23.1%, dando un riesgo relativo de 34.4, mucho mayor para el que era positivo para el virus herpes 8.
se dice que no hay asociación con las transfusiones de sangre o los años de diálisis, entonces se dice que esa seropositividad puede estar asociada a otras causas y se presentó mejoría luego de la suspensión de ciclosporina. Esta es como uno de los estudios más representativos del New England, que es el sarcoma de Kaposi con sirolimus. Entonces aquí se ve el efecto en la piel. Esto es antes de la colocación de manejo de mantenimiento con sirolimus y esto es posterior a la colocación de manejo con sirolimus. Entonces aquí se vio de octubre del 2011 a marzo del 2004. Estos pacientes primero recibían metilprednisolona 500 miligramos, luego seguido de 250 y posteriormente dosis reducida a 25 miligramos al día 8. Les hicieron inducción con basilizumab, recibían 1 gramo de micofenonato 2 veces al día y ciclosporina de 550 a 750 nanogramos en el rango o niveles. El diagnóstico de sarcoma de Kaposi, cuando se le diagnosticaron, entonces lo que hicieron es que se inició como tal, o sea, la ciclosporina y el micofenolato mofetil fueron detenidos y se inició ciclosporina a dosis de carga de 1.5 miligramos por kilo de peso, seguido por 0.04 a 0.06 miligramos por kilo día, para mantener niveles de 6 a 10. Y se vio como el efecto antineoplásico del sirolimus, que está mediado básicamente por una supresión del efecto angiogénico que se debe al factor de crecimiento endotelial vascular, pues tuvo esta diferencia. Acá se ve como, digamos, la producción de una piel normal, este factor de crecimiento endotelial vascular es muy poquito, pero en las lesiones con sarcoma de Kaposi, miren cómo se aumenta. Acá es como se ve básicamente en la piel normal y esto sería como se ve en los pacientes que tienen sarcoma de Kaposi asociado. Entonces se vio cómo, digamos, mejoraron como tal. El régimen de base con sirolimus también está entonces asociado a una disminución de la producción, del crecimiento endotelial vascular a nivel de glomerular. Acá se comparó 74 pacientes, 35 para el grupo de ciclosporina, 39 para el grupo de sirolimus, tenían una tasa de filtración de 57 versus 65, una proteinuria gramos día de 0.21, 0.39 y el número de rechazos obviamente sí fue un poquito mayor para el sirolimus. De eso, entonces, normalmente la dosis era de 221 miligramos día, más o menos 45, y los niveles se mantuvieron en 761 más o menos 252, y para el grupo del sirolimus la dosis diaria fue de 3.18 y los niveles en sangre era de 10 nanogramos mililitro. ¿Qué se vio con eso? Que como tal el factor de crecimiento endotelial a nivel glomerular por área de fracción con el sirolimus disminuía, entonces básicamente fue significativamente menor, 14.7% a 13%, versus la ciclosporina, que tenía una porción mucho mayor de representación, que era del 21.2%, siendo significativa la diferencia entre las dos. Es más o menos, este es el promedio, y acá este es el promedio para el sirolimus, viendo que como tal la expresión de este factor de crecimiento, que es el que hemos visto, la asociada a tumor, se disminuyó con el uso del sirolimus. En el tratamiento, entonces, de estos pacientes, básicamente la enfermedad focal puede ser manejada con excisión quirúrgica, radioterapia, crioterapia, evaluación con láser. Se puede utilizar la alatritonoína al 0.1%, que es un retinoide tópico. También se ha utilizado en sarcoma de Kaposi con respuesta de 1/3 de la mitad de los pacientes. Se puede utilizar quimioterapia intralesional con vinblastina o interferón intralesional, que da como resultado respuestas parciales con un recrecimiento del tumor que ocurre a los 4 a los 6 meses. Se puede utilizar imicomid al 5%, que también ha sido probado en otros en 2 pacientes con trasplante de riñón, y uno demostró una respuesta completa. Y los pacientes con enfermedad visceral o mucocutánea extensa, pues deben de utilizarse agentes quimioterapéuticos tipo doxorubicina, vinblastina, paclitaxel o etoposide. Dentro del melanoma, que es el otro tipo de tumores, entonces el melanoma tiene un pronóstico malo, tiene una alta mortalidad. El riesgo de melanoma se ha duplicado y
quintuplicado entre los órganos sólidos y es mucho más frecuente en quien recibe un riñón. Se dice que como tal la incidencia va a ser más de la presentación regional y va a tener menos incidencia en el paciente trasplantado en años de la presentación localizada o in situ, que tendría pues como un mejor pronóstico. Entonces a estos pacientes les va a ir un poquito mejor, peor. Se dice que el riesgo en no hispánicos en la población general entonces se elevó al doble, o sea, es mucho más riesgo de melanoma invasivo en la población receptor de trasplante que en la población general, un 2.2% aumentó, pues 2 veces más el riesgo. El mayor riesgo se asoció con sexo masculino, aumento de la edad y la terapia de mantenimiento con azathioprina. En comparación con los receptores de riñón, el riesgo fue menor en los receptores de hígado y en los receptores de pulmón y se estima que el riesgo de tener un donante con malignidad 1.3% y el riesgo de transmisión, como ya habíamos visto en estudios previos, es del 0.2% al 0.1%. La presentación entonces es más común básicamente en cabeza y cuello, que es como una de las cosas como a resaltar. Entonces hay que estarse pues como fijando en esos pacientes. Esta es la diferencia entre un receptor de trasplante y un receptor de no trasplante de melanoma. Entonces localizado acá se presenta en el 15 versus 6%, regional 62% versus 31%, distante que es 63% versus 65%. Entonces eso es como para que vieran como la diferencia entre las dos presentaciones en no receptor versus receptor en trasplante. Se dice que está muy asociado el melanoma a la mutación del BRAF, que es un protoncogen, que es una parte de la vía de las maquinasas que promueve la proliferación de las células, que activando las mutaciones como el BRAC 600C puede dar lugar a un crecimiento celular y un desarrollo el melanoma descontrolado. Se dice que ese BRAC 600C es la mutación activadora más común y es observada más o menos en el 50% de los melanomas metastásicos, seguidas por el BRAF 600K. El PD1 actúa como un receptor del crecimiento tumoral en el melanoma y media la señalización del melanoma celular intrínseco por la vía de la mTOR, promoviendo la tumorogénesis, y ya hemos visto pues cómo actúa el PD1 y dónde actúa el mTOR. Y hay otra cosa importante en los melanomas, que es el receptor de la melanocortina 1, que protege contra la radiación UV y desempeña un papel fundamental en la determinación de la pigmentación de la piel. En los pacientes que hay una variante del receptor de melanocortina 1, hay una disminución de la producción de la melanina y hay un aumento del estrés oxidativo y daños en el ADN que pueden iniciar el desarrollo del melanoma y sería pues como una de las causales en este tipo de pacientes. Entonces aquí vemos cómo estas son las mutaciones que se pueden producir, ¿sí?, en las vías de la proliferación celular y cómo el bemurafenib o el daprafenib podrían servir en este tipo de pacientes para el control tumoral. Entonces, en el tratamiento, pues entonces hay que hacer excisión de los márgenes basados en el grosor según el tipo de, pues, Breslow, que es pues el índice de clasificación que ellos utilizan en dermatología. Las terapias sistémicas entonces incluyen inhibidores específicos, como vimos en la anterior diapositiva, de la vía BRAF y MEK en los tumores mutados. Se puede utilizar entonces el dabrafenib, inhibidor del MEK, que es el trametinib. Demostraron tolerancia en estos pacientes a los 15 meses, pero también se puede utilizar inhibidores del PD1 y el CTL4, que ya hemos visto que actúan en la misma vía. Entonces, en las recomendaciones en el candidato a trasplante, lo primero entonces es protección solar, que es básicamente lo que se debe utilizar. Yo tengo que clasificar el riesgo, entonces si tengo un riesgo alto de desarrollar como tal un tumor de piel, entonces tengo que monitorizar cada 6 meses al paciente, pero si yo tengo un riesgo bajo, pues puedo monitorizarlo cada 12 meses en el post-trasplante. Posterior, si el paciente tiene un cáncer de piel, pues que puede dar, entonces
Si lo tiene, tengo que mirar cómo voy a tratar la neoplasia. Entonces, lo primero es mirar si tiene contraindicaciones para inicio del mTOR. Si no tiene contraindicaciones, entonces yo puedo cambiar el inhibidor de la calcinurina a mTOR y considerar entonces el cambio de azathioprina a micofenolato mofetil. Así como tal, entonces tiene contraindicaciones para el inhibidor del mTOR, pues lo que debo es disminuir el nivel de inmunosupresión. Si tiene contraindicaciones para el cambio del inhibidor de mTOR, pues yo tengo que hacer monitoreo cada 3 meses de ese paciente, indicar ácido retinoico y tengo que mirar si la paciente está en edad fértil, ¿sí? O si no está en edad fértil. Si no está en edad fértil, puedo poner acitretrin, pero si está en edad fértil, debo poner isotretinoína. Otra de las complicaciones entonces que vamos a ver son los linfomas, entre ellas está el PTLD. Entonces, la mayoría, más o menos el 90%, son de origen en las células B, pero también pueden ser de origen en las células T y en las células NUL. Normalmente, entonces, la inmunosupresión necesaria para prevenir el rechazo del injerto, pues, digamos, en los receptores de trasplante causa una falta de control efectivo de la replicación viral por Epstein-Barr, y eso sería lo que llevaría a que estos pacientes desarrollen PTLD. La clasificación de los desórdenes linfoproliferativos entonces se van a dividir en no destructivos, que son las hiperplasias plasmáticas, las mononucleosis infecciosos y la hiperplasia folicular florida, los polimórficos, los PTLD monomórfica, las neoplasias asociadas a células B, que son los linfomas de células B grande difusa, linfoma de Burkitt, mieloma de células del plasma, plasmocitomas, las de las células T, que son los linfomas básicamente periféricos, y el PTLD asociado al linfoma clásico de células, linfoma de Hodgkin clásico. ¿Cuáles son? Entonces tienen dos tipos de presentación, PTLD temprana y PTLD tardía. El PTLD temprana, entonces básicamente son receptores Epstein-Barr negativos, tuvieron una inducción con antitimocítica severa, tienen mantenimiento con inmunosupresión con tacrolimus o tienen mantenimiento con inmunosupresión con micofenolato, aparecen normalmente antes del año del trasplante, son los receptores para este dan positivos, se presenta más polimórficamente, involucra el injerto y pueden responder a la reducción de la inmunosupresión. Cuando es tardío, entonces básicamente son mayores de 60 años, aparece después del año del trasplante, normalmente tienen el receptor para este negativo, son monomórficos y presentan una, pues como una configuración diseminada o extranodal y raramente involucra el injerto y son resistentes a la reducción de la inmunosupresión. Entonces, la positividad para ENIS, entonces ven los no destructivos más o menos del 100%, polimórficos del 90%, linfomas de Hodgkin Light del 90%, y miren cómo los monomórficos, que son los tardíos, solamente tienen positividad del 50%. Dentro de eso, entonces las presentaciones, cuando yo tengo un linfoma en un paciente inmunocompetente y versus cuando yo tengo un PTLD en un paciente trasplantado. Entonces, en inmunocompetente, el sitio de presentación más común es el nodal y el Epstein-Barr está asociado raramente, la incidencia es del 2 al 4%, y miren cómo cuando yo tengo un PTLD, es el 20% de los pacientes receptores de trasplante, normalmente la asociación al Epstein-Barr es del 10 al 75% de los casos y la presentación es más extranodal. Entonces, esto es como una de las diferencias que se pueden presentar. Las manifestaciones clínicas, entonces es muy heterogéneo. En la presentación están los síntomas B, que son síntomas inespecíficos, fiebre, pérdida de peso, anorexia y sudoración nocturna. Pues se puede presentar síntomas asociados a los órganos de proliferación linfoide, como es el tracto gastrointestinal, hígado, pulmones, cerebro y riñones. Comprometen el tracto gastrointestinal en el 30%, sistema nervioso central en un 10 a un 15%, pulmones en el 4% e hígado en el 5 al 12%. Se dice que como tal puede haber una presentación que es la linfoadenopatías generalizadas y la linfohistiocytosis hemafagocítica, que va a estar mucho más asociado a síntomas a nivel de la cabeza o confusión. ¿Por qué se presenta entonces básicamente eso? Entonces yo tengo unos
patrones moleculares de daño pues asociados a daño y unos patrones moleculares asociados a patógenos. Normalmente eso me va a liberar citoquinas proinflamatorias y eso me va a llevar a la activación del Epstein-Barr, ¿sí? Y a la sobreproducción de eso. Normalmente las células pues controlan eso, hace una regulación, una down regulation de esa expresión lítica de las células, pero digamos que al hacerse la inflamación y la activación inmune y la liberación de más células, eso produce una estimulación de las células B, eso aumenta la expresión infectada de las células B por Epstein-Barr y después por unos mecanismos o una expresión del TER, que son la transcriptasa reversa específica de telomerasa o el perfil, va a esta expansión va a liberarse como tal, va a salir, ¿sí? Y se va a producir liberación lítica del Einstein a nivel sistémico y eso es lo que me va a llevar el escape de esas células infectantes del sistema inmune, me va a llevar a la producción asociada de PTLD por un fenómeno en donde es repetitivo y constante. Se dice que la expresión o la enfermedad linfoproliferativa va a estar expresada, va a estar asociada a unos productos de expresión génicos del Epstein-Barr. Entonces, dependiendo del periodo de latencia, normalmente yo voy a presentar una enfermedad más asociada. Entonces, si tengo una expresión del BER1, 2 o el LMP1 o el LMP2, voy a tener más asociación de linfoma al VIH, infecciones agudas o mononucleosis. Si estoy en la latencia, pero es la fase 2, entonces voy a tener una expresión de estos productos génicos, que es más el LP1 y el 2A, que son diferentes a los anteriores, y me va a dar linfoma clásico. Y si tengo un periodo de latencia, un cambio en el periodo de latencia en fase 1, normalmente va a estar asociada a las células de memoria y me va a dar linfoma de Woodkill. Entonces, dependiendo de la expresión génica, yo voy a activar, digamos, un tipo celular y eso me va a llevar a una enfermedad asociada. Se dice que estas moléculas, que es el LMP1 y el LMP2, es oncogénico y normalmente sin la expresión de otros genes, mimetiza, por ejemplo, el CD40 y lleva a la activación y la proliferación celular y va a inhibir el P53, que es para la muerte celular programada. Entonces se dice que por eso, por estas dos moléculas, voy a llevar a progresión celular, progresión y sobrevida de la célula, y todo esto me va a activar y me va a reactivar la tirosinquinasa, que me va a llevar a todo lo que me produce como tal el proceso de la enfermedad linfoproliferativa. Esto es para mirar pues como lo mismo. Entonces básicamente el Epstein-Barr entra, ¿sí? Hay un primer periodo en donde hay una proliferación de la célula B infectada viral, posteriormente va a un periodo de latencia 2 que va a ser en el centro germinal y después va a expresar las células de memoria, que va a ser la latencia 1 y 2, que no son virales, pero hay veces que la producción del Epstein-Barr se escapa de esta parte linfoproliferativa, persiste en la circulación y produce básicamente PTLD. En el laboratorio, entonces, es muy importante la morfología de rutina, ¿sí? Entonces, mirar la arquitectura y mirar el patrón citológico que se pueda alterar. Hay que mirar una inmunofenotipo, entonces hay que hacer citometría de flujo inmunohistoquímica y mirar marcadores pronósticos de linfoma, y se puede hacer detección del Epstein-Barr a nivel pues como del tejido, que es como esencial, y hay otros estudios moleculares con fluorescencia y hibridización que digamos que en la detección específica de la translocación como tal. Los marcadores serológicos, entonces los títulos de anticuerpos para IgG e IgM, que determinan la infección por Epstein-Barr en individuos inmunocompetentes, digamos que no es fiable en individuos inmunocomprometidos porque demora la respuesta humoral. Entonces lo que se hace en el inmunocomprometidos es mirar determinación de la carga viral. Se recomienda entonces la reacción de PCR de polimerasa en suero, plasma o sangre, y digamos que el tratamiento preventivo para prevenir la aparición de PTLD se inicia si la carga viral es alta.
Y hay otra que es la detección de ácidos nucleicos o proteínas del virus en el tejido, que es altamente sensible para la expresión del receptor HER2 en todas las etapas de latencia. Se dice que las copias de DNA van a estar asociadas mucho al estadio de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, a mayor estadio de la enfermedad, yo voy a tener un mayor número de copias, y miren cómo en los procesos metastásicos, cómo se eleva el número de copias de DNA para Epstein-Barr, y es por eso que el control o el tratamiento de esa replicación va a estar muy asociada al control tumoral. No se recomienda la monitorización universal de los niveles de DNA. La monitorización del DNA debe ser útil para los receptores que son positivos, para los donadores positivos, receptores negativos, y se consideran en los receptores positivos para trasplante de pulmón e intestino. Se recomienda monitorizar cada 2 a 4 semanas en los primeros 3 meses, luego mensualmente hasta 6 meses después del trasplante y cada 3 meses durante el resto del primer año. En los receptores, entonces, que son donador Epstein-Barr positivo y receptor negativo, sin evidencia de replicación primaria durante el primer año, recomendamos la detección, pues continuar la detección de la carga más o menos cada 3 a 6 meses hasta las 2 o 3 años después del trasplante. ¿Por qué se produce? ¿Por qué son importantes ahí los inhibidores del mTOR? Porque básicamente van a disminuir las citoquinas proinflamatorias, que ya vimos que eran los que aumentaban la activación del sistema inmune y la expansión de la célula B infectantes de célula Epstein-Barr, y al producir esta alteración aquí del Astorkin-1 voy a inhibir esa activación inmune y voy a disminuir como tal esa expansión de las células B infectantes, y por lo tanto el inicio de la enfermedad PTLD. Entonces, en el tratamiento está reducción de la inmunosupresión. Entonces hay una reducción del inhibidor de la calcinurina de un 25 o 50%, que se debe reemplazar por inhibidor del mTOR. Posteriormente se puede hacer manejo con rituximab, 375 miligramos por metro cuadrado semana por 4 semanas, y este es seguido por 4 ciclos de terapia RCHOP y quimioterapia con régimen CHOP. Entonces sería ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisolona, básicamente en los linfomas de alto grado. En el sistema nervioso central se prefiere más metotrexato intratecal y radioterapia ablativa, y la inmunoterapia, que es como uno de los nuevos métodos que aún están en investigación, se utiliza interferón alfa e interleuquina 6. Este es un estudio como tal del grupo de trasplante del hospital Pablo Tobón Uribe, en donde estaba a cargo el doctor John Freddy Nieto Ríos. Es un estudio retrospectivo que incluyó pacientes con diagnóstico de enfermedad linfoproliferativa post-trasplante de enero del 2011 a julio del 2014. El objetivo era describir la respuesta a la supervivencia global del injerto con esta complicación post-trasplante. Recibieron rituximab como parte de su tratamiento y la conversión a mTOR. Posterior al diagnóstico del PTLD, en 2 casos se realizó entonces una reducción de la inmunosupresión, el cual consistió en suspensión del anticalcinurínico, del antimetabolito y cambio al inhibidor de la mTOR. Estos fueron los casos que se dieron, que eran 8 casos. Todos tenían terapia de inducción diferente, daclizumab, anitumumab, timoglobulina, que fueron como lo que se presentaron. El estado de Epstein-Barr era positivo, citomegalovirus positivo, y básicamente las creatininas fueron de 1,5, 1,9. El estado, pues como tal, que es la clasificación EOC, el 1 era de 3, que era bastante severa, 2 o 0, y los tipos, digamos, de histología fueron polimorfo, monomórfico, que ya habíamos explicado, pues, dónde se presentaban. Las copias, entonces miren que en el caso 1 se miraron copias de Epstein-Barr bastante altas, ¿sí? Ahí había una que es indetectable, y este fue el tratamiento que se basó. Entonces, básicamente, el tratamiento fue con rituximab por 5 semanas o rituximab por 2 semanas, ¿sí? O en este es que se pusieron el RCHOP, que ya lo habíamos mencionado, hubo remisión parcial o no respuesta, ¿sí? Y miren que la inmunosupresión basada era sirolimus, micofenolato, prednisolona, en otros solamente sirolimus y prednisolona, que fue como lo que se miró.
Bueno. Este es otro de los estudios, reducción de la inmunosupresión como terapia inicial en el desorden linfoproliferativo. Entonces, este fue de agosto de 1988 a junio del 2008. Fueron 162 adultos receptores de órgano sólido, fueron diagnosticados con PTLD en la Universidad de Pensilvania. Normalmente, entonces, la disminución del régimen inmunosupresor incluyó interrupción del micofenolato o azatropina en la mayoría de los casos, reducción de la dosis del inhibidor de la calcinurina y esteroide. El receptor de pulmón y corazón, entonces los niveles de tacrolimus en sangre más o menos eran de 4 a 8 nanogramos si se diagnosticaban en el primer año y de 4 a 6 si se diagnosticaban más tarde. Y en los receptores de hígado y riñón, los niveles de tacro eran de 2 a 3 en el de hígado y de 3 a 5 en el de riñón. La respuesta entonces como tal al régimen en donde se disminuye, se suspende el micofenolato y la azatroprina, respuesta completa en el 45%, total en el 45%, completa del 37%, parcial en el 8% y la enfermedad estable permaneció en el 8% y progresiva en el 37%. Posteriormente uno puede hacer unos regímenes dependiendo pues como unas combinaciones, entonces uno es solamente al pues cambiar los inmunosupresores o suspender la terapia, algunos de los medicamentos inmunosupresores. Otro es cirugía más la suspensión de inmunosupresores y cambio por cirulimos. Otro es colocación de una terapia alterna pues más rituximab, otro es asociarle quimioterapia citotóxica y entonces en esos índices la incidencia de rechazo fue mucho más alta para los que se quedaron solamente con el cambio de, o sea, la suspensión del micofenolato azatroprina y el paso a sirolimus, y para los pacientes que utilizaban ese cambio más rituximab solamente, le fue mucho mejor a los que se hacía cirugía. Aquí se ve cómo los pacientes, la sobrevida con la cirugía más la terapia de reemplazo fue mucho mejor que en el resto de las otras terapias solitas en la proporción de sobrevida, 65% versus 44%. Y este es otro de las terapias, que es la terapia secuencial, que es primero rituximab y después de que termine la terapia a las 4 semanas, empezar una terapia CHOP secundaria para el manejo de estos tipos de pacientes. Este es un estudio prospectivo multicéntrico abierto en 20 hospitales de Alemania, 5 franceses, 2 australianos y 64 pacientes. Entonces hubo una reducción del inhibidor de la calcinurina del 30 al 50% y la azatroprina y el micofenolato fue parado. Quienes se excluyeron los pacientes que tuvieran tumores del sistema nervioso central o infección con HIV y se analizaron 70 para respuesta rituximab y 59 para respuesta rituximab más R-CHOP, que es la terapia secuencial. Entonces, normalmente se utilizan rituximab 375 miligramos por metro cuadrado una vez a la semana para 4 semanas, seguidas por 4 ciclos, 21 días de CHOP, que sería pues como una de las terapias. La CHOP consiste en ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina y prednisolona, que sería pues como lo que se maneja y siempre se ha manejado con la terapia. Normalmente, entonces, miren cómo la respuesta a la terapia secuencial fue mucho mejor en estos pacientes, o sea, 100% versus 50% solo los que les ponían el rituximab. Y como tal, los pacientes también les fue mucho mejor, dependiendo de la clasificación ECOG, le fue mucho mejor para los pacientes que tenían tratamiento secuencial en este tipo de pacientes. Aquí también se ve cómo el diagnóstico, ¿sí? El estadio y la carga de la enfermedad, pues, o la masa, que básicamente es lo que se mira en los linfomas, entonces va a disminuir cuando yo le pongo, pues le cambio como tal el tratamiento a este tipo de pacientes de terapia. Pues por último está el cáncer colorectal, es asintomático, la sobrevida a 5 años es del 90% si se diagnostica tempranamente y la sobrevida de menos del 5% si tiene metástasis y el 90% de adenocarcinomas. Entonces aquí se ve como
es la proliferación. Normalmente hay una proliferación del epitelio, hay una displasia de bajo grado, luego hay una displasia de alto grado y luego llega carcinoma, y también depende del tamaño. Cuando ya son adenomas mayores de 10 milímetros van a progresar, van a hacer una mayor progresión a carcinoma. Esto es para mirar la incidencia. Entonces, la incidencia de cáncer colorectal en pacientes trasplantados renales, el porcentaje pues va a ser del 0.74, más o menos del 0.2 al 3.62%, y la peor sobrevida va a ser más o menos a los 5 años. Los inhibidores de la ciclosporina en cáncer pues actúan por una vía independiente, y parece ser que como tal la ciclosporina podría inhibir más el cáncer que como tal el tacrolimus. Este es uno de los estudios en donde se miró el cultivo a nivel de las células del macaco. Se dice que las vías de la calcinurina y la NFAT y la mTOR son importantes para el crecimiento y el mantenimiento de las células del carcinoma de colon humano, que ya vimos pues estas dos vías y ya las conocemos, que normalmente entonces se trataba las células del macaco con inhibidores de la calcinurina, ciclosporina, tacrolimus, inhibidor de la mTOR in vitro, y se encontró que las células del macaco son más sensibles a tratamientos con ciclosporina y rapamicina en pacientes con cáncer de colon, lo que lleva a una reducción del número total y relativo del crecimiento de estas células, porque se supone que hay una detención del ciclo celular inducida por la ciclosporina que no se debe al TG beta a nivel de la célula del colon, mientras que sino a otros mecanismos a nivel del cáncer de colon, porque en los otros ya vimos que sí puede estar relacionado. Entonces este es el estudio en donde básicamente cuando yo los trato con ciclosporina o cuando yo los trato con con inhibidores de la rapamicina, tienen una disminución básicamente en la concentración de NFAT en las células del macaco. Y por lo tanto, pues yo podría como tal poner o rapamicina o ciclosporina en estos pacientes con cáncer de colon. Entonces, ha reportado incremento significativo de la sobrevida en pacientes tratados con bajas dosis de ciclosporina de 1 a 2 miligramos por kilo día, con una sobrevida a 2 años del 25%, comparado con los que se tratan con 3 a 6 miligramos por kilo día. Pero esto sería porque hay una vía diferente a nivel de las células colónicas que podrían estar interfiriendo. Hay que mirar con estos pacientes, digamos que tienen cáncer de colon, muy bien las interacciones medicamentosas, porque, digamos, la ciclosporina puede tener manifestaciones nefrotóxicas, el tacrolimus similarmente puede tener, la capecitabina puede producir deshidratación y falla renal aguda, el iridotecan deshidratación y falla renal aguda, el oxiplatino, que también se asocia, puede producir vascularización tubular renal, el bevacizumab proteinuria. Digamos que hay muchos, el cetuximab que también puede producir hipomagnesemias, y ya vemos que estos pacientes con inhibidores de la calcinurina pueden producir hipomagnesemias. Entonces hay que estar el pomalizumab aquí, pues que es rara, pero también se puede producir. Entonces hay que mirar mucho los efectos adversos de todos esos medicamentos anticáncer, más la asociación a los inhibidores, para el trasplante renal. Entonces aquí se ve cómo los parámetros en los pacientes después del cáncer normalmente se les ponen regímenes con sirolimus y ciclosporina, y en los cáncer y posteriormente se dan ciclos de capecitabina o fosfos, que es como el tratamiento, aunque hay otros que pueden ir acompañados de verolimus más tacrolimus, y se le da folfiri más bevacizumab, pues dependiendo como de la invasión o del tipo pues tumoral, uno va a poner una u otra. Entonces, en el caso de los pacientes con indicaciones para quimioterapia ayudante, la opción preferida pues, de quimioterapia en estos pacientes va a ser el 5-fluoracino beocorin, y oxiplatino, que es el fósforo, o la capecitabina, oxiplatino, que es el CAPEX O2, mientras que el régimen de fluoropirimadola, que es con la capecitabina sola, se recomienda más para los pacientes que no pueden tolerar pues, la quimioterapia combinada. Entre los efectos adversos, entonces, es muy importante la diarrea, pues que básicamente se ha confirmado
que puede alterar, o sea, dice que no altera como tal la absorción del micofenolato y la ciclosporina, pero es que sin embargo, cuando la diarrea es muy severa, puede obviamente aumentar los niveles del tacrolimus, entonces habría que estar fijándose en este tipo de pacientes que son de cáncer de colon, que además de eso estoy utilizando el otro medicamento que me puede producir. También han sido implicados en el desarrollo de hipertensión, entonces los medicamentos para cáncer de colon se deben de fijar muy bien y establecer muy bien. Y también hay aumento de la erupción eneiforme, cerosis, paroniquia, crecimiento anormal del cuero cabelludo, vello facial, y hay un síndrome que es el síndrome de Pride, que van a ser pápulas, pústulas, paroniquias y trastornos del crecimiento, prurito y cirrosis de la piel, y ya vemos que también los inhibidos, pues el tratamiento para el trasplante renal puede producir algunas de estas alteraciones, básicamente los inhibidores de la mTOR, entonces hay que estar muy pendiente con las reacciones cutáneas en estos pacientes. Ya como tal en las recomendaciones de screening, entonces yo debo hacer screenings para cánceres de piel básicamente anualmente según todas las guías, para cáncer cervical entonces también anualmente, para cáncer de mama pues hay recomendaciones según la guía AST, entonces básicamente cada 1 a 2 años, pero pues depende pues básicamente de la población. El cáncer de colon, entonces también digamos que hay que hacer pues como un screening para poder determinar cuáles son como los compromisos, pero casi todos se hacen anualmente, tanto para cáncer de próstata como para cáncer de hígado, para linfoma sí se debe hacer cada 3 meses en el primer año y que sería pues como una de las alteraciones. En el cáncer anogenital, entonces 2.8% de los cánceres son en receptores, aumenta 30 a 100 veces en comparación con la población general, es el cuarto tipo de malignidad más frecuente en pacientes trasplantados en la infancia, digamos, del intervalo entre el trasplante y el diagnóstico va a ser unos 7 años, y básicamente va a ser más en mujeres que en hombres. Se asocia entonces a múltiples compañeros sexuales, como ya hemos dicho, antecedentes de herpes genital, tabaquismo, presencia de cáncer de piel en otros sitios y altos niveles de inmunosupresión. Las lesiones pueden ser múltiples y extensas, entonces terapia láser, electrocauterio y 5-fluoracilo tópico, cirugía amplia, radioterapia o quimioterapia. Y esto es pues la última revisión sistemática, es una de los metaanálisis y revisiones sistemáticas que se ha visto para comparar el sirolimus versus el control, y se ve como, digamos, en los pacientes con malignidad, pues hay una mejor respuesta al sirolimus, y ahí va a haber una sobrevida mucho mejor en los pacientes con carcinoma escamocelular no melanócico, que sería pues como lo que se presentaría, que es por eso digamos que se ha visto el cambio. Entonces en los carcinomas no melanócicos se ve cómo el azarradio está a favor del sirolimus en el control de estos pacientes, y en la incidencia de muerte, si no hubo pues como una diferencia, se dice que se mueren mucho más por enfermedad cardiovascular en los pacientes que tuvieron tratamiento con sirolimus asociado, entonces hay que tener pues como mucho más cuidado con eso. Entonces los pacientes que recibieron sirolimus tuvieron una reducción del 66% en el riesgo de cáncer, el uso del sirolimus fue asociado a una reducción del 68% del cáncer de piel no melanósico, reducción del 48% del riesgo de otros cánceres, y los ensayos de inicio de nuevo los resultados fueron diferentes, los sirolimus no se asoció con riesgo reducido de cáncer. Gracias.